Buenas noches. A continuación les voy a explicar un problema relacionado al balance de materia de una columna de destilación para un sistema binario, en este caso de los componentes. Como podemos ver, aquí tenemos el símbolo, un diagrama de flujo de una torre de destilación, es una columna de platos. En la información que nos presenta el enunciado es que se alimenta una corriente que tiene etanol y agua. Ingresan 1000 kilogramos sobre hora de ese flujo a una temperatura de 25 grados Celsius. Posteriormente, en la parte superior salen 664 kilogramos sobre hora y a través del fondo sale una fracción de 10% de etanol. Ingresa una corriente con 10% de etanol y sale en la fase de vapor 79% de etanol en este caso. ¿Cómo vamos a resolver este sistema? Yo primero tengo que establecer cuáles son los datos que tengo. Ya esto los escribí ya por default, pero lo vamos a ver a través de un sistema de ecuaciones. Como podemos observar aquí, en cada uno de los componentes binarios tenemos una fracción. En este caso, el 10% en la alimentación lo voy a representar como 0.1, es decir, dividir 10 entre 100. El 79% que sale en la fracción de vapor o destilados, que yo represento como una D, la vamos a dividir 79 sobre 100, me va a 0.79. Y en la fracción de fondos no conocemos cuánto es el flujo de salida, pero sabemos que hay un 10% de etanol que está saliendo por ese flujo, por el fondo, en la fase líquida. Entonces vamos a dividir 10 entre 100 y me va a dar 0.1. Ahora, ¿cuánto es la composición de agua en cada una de las corrientes? En todas las corrientes, la suma total de los componentes para cualquier corriente siempre debe ser 1.0. Por lo tanto, si aquí tengo 0.1 que me representa 10% de etanol, ¿cuánto es el resto? ¿Cuánto es el valor del resto del componente para que me dé 1.0? Esto va a ser en todos los casos. Me tiene que ajustar el valor a 1.0. En este caso, el resto sería el 90% para la alimentación, que la estoy representando como una letra A. Por lo tanto, aquí el valor sería, para lo que está ingresando, sería 0.9. Aquí, en la fracción de destilados, que la estoy representando como una letra E, XDH2O, que es mi incógnita en este punto, si yo tengo 0.79 aquí, para llegar a 1, ¿cuánto sería el valor que me está restando? En este caso sería 21%, 21% que hace falta agregar aquí a esta corriente. En este caso 21% representa a la cantidad de agua que está saliendo en la fase de vapor. 21 entre 100 me va a dar 0.21. ¿Okay? Si yo sumo esto, 0.79 más 0.21 me da 1.0. Y en la parte de los líquidos, ¿cuánto es el resto de agua? Sería igual a la diferencia. 1 menos 0.1 me va a dar 0.9. Esta fue mi estrategia para conocer cuántas son las fracciones de agua que están saliendo en cada una de las corrientes. Ahora, para este tipo de sistemas, generalmente como es un balance sin reacción química, la ecuación que gobierna es la de entrada es igual a salida. Todo lo que entra tiene que salir. Ahora, ¿quiénes son las corrientes de entrada? ¿Quiénes son las de salida? La de entrada es la alimentación, que la estoy representando como una letra A, y las de salida son la fracción superior de destilados, que estoy representando como una D, y la de fondos, que estoy representando como una E. La ecuación general de balance va a estar apegado al principio de entrada es igual a salida. Entonces, establezco las variables donde digo que A, que es mi alimentación, es igual a la salida, que son los destilados más el fondo. Se suman las corrientes. Pero también tenemos que hacer un balance por componente. El balance por componente va a ser para el etanol y el agua, que es lo que está ingresando al sistema. Entonces, la ecuación de balance por componente me quedaría en la siguiente forma. La entrada es la alimentación para etanol, va a ser igual a la salida, en este caso de destilados,
la fracción de etanol, que la estoy representando así XD, esto va a ser por etanol, más la fracción del fondo. Esta la voy a llamar ecuación número 2. ¿Okay? Todos los balances de materia se resuelven a través de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones tienen que resolverse. Se resuelven cuando se tiene una cantidad de datos suficiente para poder solucionar el sistema de ecuaciones, para que sea homogéneo. Ahora, ¿cuál sería la ecuación de balance para el agua? Sería alimentación es igual el flujo de alimentación de la corriente A multiplicado por la fracción de agua más el flujo de alimentación de la fracción de destilados, en este caso del agua, más el flujo de corriente de la fracción de fondos multiplicado por la fracción de agua, en este caso. Entonces, teniendo todas las variables escritas, vamos a decir que este sistema cuenta con 3 ecuaciones. Ahora, ¿cuál es el dato que me hace falta resolver dentro de todo esto? Me falta encontrar lo que es el flujo de la corriente de fondos. Entonces, como este dato no lo tengo, tengo que utilizar alguno de los sistemas de ecuaciones para que yo pueda encontrar cuánto es la fracción, en este caso, de flujo de fondos, en este caso cuánto es el flujo de fondos que hay en este sistema. Ahora, ¿cuál es la ecuación más fácil para poder resolverlo? Okay, aquí vamos a anotar resolviendo. Y veo que es la ecuación número 1 la que cumple con la mayor cantidad de datos y es la más fácil de resolver para poder encontrar el valor de f. El valor de f lo podemos obtener ya sea de la ecuación 2 y 3, pero es mucho más fácil que yo resuelva la ecuación número 1 a resolver las siguientes ecuaciones porque me implica mayor cantidad de operaciones. Entonces es una estrategia que yo tengo que verificar también cuando voy a resolver problemas de balance de materia. Entonces, retomando la ecuación 1, de la ecuación 1 voy a obtener lo siguiente. Voy a anotar todos los datos del flujo de materia. En este caso, la alimentación, que son 1000 kilogramos sobre horas, va a ser igual a el flujo de destilados o la parte superior de la columna, que serían 664 kilogramos sobre horas, más el fondo o f, que es el valor que no conocemos. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Para encontrar la incógnita f, que es el fondo de la columna de destilación, vamos a hacer un despeje. En este caso, el despeje me quedaría de la siguiente forma: f sería igual a 1000 menos 664. Todo esto está en kilogramos sobre horas. Entonces, ¿cuánto es el valor de f? F va a ser igual a 336 kilogramos sobre horas. Haciendo esa operación, 1000 menos 664 me da 336. Y ese sería el resultado, en este caso, de hacer la diferencia, en este caso de alimentaciones. Entonces, el valor de f sería de 336 kilogramos sobre horas. Y de esta manera es como resolvemos ese sistema a través del planteamiento de las ecuaciones de balance de materia, siguiendo el principio de conservación, y obtenemos las fracciones, en este caso, las fracciones de cada uno de los componentes en cada una de las corrientes. Sería todo, muchas gracias.